Muy buenas a todos, soy Adam Martín. Bienvenidos a la segunda parte de mi tutorial sobre ForestPack. En esta segunda parte del tutorial vamos a aplicar los conceptos teóricos que vimos en la primera parte para primero investigar un poco cómo podemos distribuir césped en una superficie y luego, para finalizar, crearemos esta escena que tenéis en la imagen utilizando ForestPack y V-Ray. Para este tutorial voy a poner a vuestra disposición estos elementos que podréis encontrar en la página de Facebook y son totalmente gratuitos. Vamos a comenzar y espero que os resulte muy interesante. Antes de comenzar a utilizar Forest para distribuir nuestros objetos y crear con ellos césped o crear con ellos un bosque, por ejemplo, vamos a ver una cosa muy importante que mucha gente descuida enormemente a la hora de intentar crear un césped realista o a la hora de intentar crear vegetación realista. Y son los modelos que estamos utilizando para crear nuestro césped, por ejemplo, en este caso. Los modelos son una cosa realmente muy importante. No podemos pretender que si nosotros tenemos unos malos modelos, creemos un césped extraordinario. Estos modelos, para crear césped, para crear, pues no sé, plantas, árboles, etcétera, los podéis encontrar normalmente en forma de librerías, que simplemente pues son un pack, por ejemplo, para crear césped, lo compráis y tenéis un montón de modelos para crear vuestro césped, o los podéis crear vosotros mismos. Este tipo de geometrías lleva bastante tiempo hacerlas, de manera que adquirir este tipo de librerías suele ser bastante interesante, ya que nos pueden ahorrar, sobre todo en nuestro trabajo profesional, una gran cantidad de tiempo. Los que aparecen aquí ahora mismo en pantalla los he modelado yo para este tutorial y los voy a compartir con vosotros de forma gratuita para que tengáis algo por donde empezar. Pensad lo que os digo siempre. Lo que yo hago en un tutorial de 30 minutos o de una hora, evidentemente no es tan bueno como lo que podéis hacer vosotros si invertís horas en crear una vegetación extraordinaria. Entonces pensad siempre en estos tutoriales y en este tipo de recursos como un punto de partida. Pues si no tenéis ningún modelo con el que trabajar, no podéis permitiros comprar una librería y queréis empezar a hacer algo, podéis usar estos modelos. Pero la idea es que una vez que ya hayáis comprendido el funcionamiento básico de este tipo de herramientas, hagáis vuestros propios modelos, les dediquéis mucho más tiempo, más atención al detalle y seguro vais a hacer algo mucho mejor que esto, ¿de acuerdo? Entonces, para modelar este tipo de recursos hay dos estrategias fundamentalmente. Una es hacerlo a mano, que tiene ventajas y es que tenéis control absoluto sobre lo que estáis haciendo y si sabéis modelar bien, podéis hacer lo que queráis. Y otra es utilizar un plugin para modelarlos. Yo utilizo para modelar este tipo de geometrías casi siempre un plugin que se llama GrowFX. Es muy sencillo de utilizar y hay varios tutoriales en este canal sobre cómo podéis iniciaros con esta herramienta. Y otra opción sería modelarlos con modelado poligonal. También tenéis varios tutoriales sobre ese tema en el canal. Vamos a ver las dos opciones para que podáis decidir cuál os interesa más. Yo personalmente creo que, teniendo en cuenta los buenos resultados que se obtienen con GrowFX o con cualquier otro plugin similar, os sirve también, y teniendo en cuenta lo rápido que es, yo me decanto por utilizar ese tipo de herramientas. Pero lo podemos hacer a mano. Por ejemplo, estos modelos de aquí han sido modelados a mano y como veis no tienen ningún misterio. Es muy sencillo modelar este tipo de geometría. Vamos a hacer una para que aquellos que no tienen ni idea de cómo se hacen este tipo de cosas puedan más o menos entenderlo, pero ya os digo que es muy básico. Nosotros podemos partir de un plano, por ejemplo, y simplemente con las herramientas de la malla poligonal editable, pues creamos nuestro césped, le damos una forma de césped. Vamos a crear aquí un césped, qué sé yo, random. Pensad que es importante, como siempre os digo, las referencias, porque hay muchas variedades de césped diferentes y es importante que tengáis en cuenta que dependiendo del césped que queráis modelar, pues tendréis que hacer unos modelos u otros. Ahora simplemente vamos a utilizar con uno muy básico. No nos estamos fijando en ninguna referencia, pero estamos creando algo muy, muy básico para que entendáis el funcionamiento. Entonces, podríamos modelar, por ejemplo, una geometría de esta manera. Podríamos también aplicarles ciertos modificadores. Por ejemplo, podemos aplicar un noise, que nos va a ahorrar algún trabajo, ya que de forma muy rápida vamos a poder crear, pues eso, distintos patrones. Por ejemplo, podemos crear esta geometría, la podemos duplicar y ahora simplemente tenemos que cambiar el seed de este noise para obtener una hoja completamente diferente.
Podríamos utilizar bend, twist, cualquiera de los modificadores que se os ocurran es válido para generar este tipo de hojas. Una cosa importante que os recomiendo es que no modeléis solo 3 o 4 tipos de hojas. Como vamos a distribuir millones de hojas para crear un césped, es importante que haya variedad. De hecho, aquí yo tengo muy pocas. Yo os recomiendo que hagáis 20 o 30 hojas por lo menos para que vuestro césped tenga más riqueza, para que haya más variedad de hojas. Entonces ya hemos creado nuestros modelos base y ahora vamos a ver de qué manera podemos distribuirlos para crear nuestro césped. Para que podáis entender por qué utilizo el método que utilizo o por qué prefiero una metodología a la otra, lo que voy a hacer es que voy a mostraros progresivamente distintas metodologías y así vais a entender el porqué de las decisiones que tomamos cuando creamos o cuando intentamos crear un césped realista. Primero vamos a empezar con lo más básico, que sería partiendo de unas cuantas hojas modeladas a mano, intentar rellenar una superficie utilizando un forest. En este caso tenemos un plano de unos 5 metros cuadrados aproximadamente. Vamos a crear aquí dentro de la pestañita Software nuestro forest sobre esta superficie y para facilitarnos la tarea yo he creado todas estas hojas, están dentro de un grupo de selección que se llama hojas 01. Entonces ahora dentro de forest añadimos este grupo de selección y eliminamos la geometría original y de esta manera hemos añadido todas nuestras hojas a nuestro forest. Ya habéis visto en la primera parte de este tutorial que para incrementar la densidad de nuestro forest dentro de la pestaña Distribution Map disminuimos este valor. Vamos a ir bajando este valor para que se generen cada vez más hojas de césped. Y por defecto, pues todas están orientadas en la misma dirección. Vamos a cambiar eso dentro de la pestaña de transformación y vamos a añadir aleatoriedad. Por ejemplo, vamos a añadir una rotación aleatoria en X, Y y Z. Vamos a añadir también una escala aleatoria, simplemente para que no se note que estamos utilizando solo 10 hojas. Y un problema que tenemos cuando intentamos rellenar una gran superficie utilizando solo hojas de césped es que va a llegar el punto, vamos a ir bajando este valor, va a llegar el punto en el que nos pase esto, y es que hemos excedido el límite de instancias que puede generar forest. Esto lo podemos solucionar incrementando ese límite, pues incrementándolo aquí, y acordaros siempre que incrementéis este límite, aseguraros de que en la pestaña de display tenéis suficientes, porque si no, no las veréis en el render, ¿de acuerdo? Son dos sitios en los que los tenéis que cambiar. Entonces, vamos a probar con un valor que no sea tan grande para empezar. Vamos a probar quizá con, no sé, 30, puede ser, una cosa así. El problema que tiene usar tantísimas instancias es que no hay manera de que esto no se ralentice un poco y no hay manera de que no sea demasiado óptimo. Ahora vamos a ver cómo podemos optimizar ese proceso. Primero vamos a hacer un render para ver qué obtenemos utilizando esta metodología. Como los renders van a tardar un poco en hacerse, lo que voy a hacer es que voy a pausar el vídeo y cuando terminen, pues reanudo la grabación y os comento el render. Como podéis ver aquí, pues tenemos un césped que, bueno, no está del todo mal, es muy uniforme, pero nos valdría más o menos. Un inconveniente que tiene generar césped de esta manera es lo que os digo, que aquí estamos cubriendo una superficie muy pequeña, son 5 metros, pero si esto fueran cientos de metros, sería muy difícil rellenar esa superficie utilizando solo hojas de césped. Y además es muy difícil generar, pues que de repente aquí haya un matorral o que de repente haya una acumulación de césped un poco más grande, etc. No es la manera más óptima de crear nuestro césped. Por eso lo más normal es crear pequeños grupos de césped y en lugar de distribuir hojas independientes, vamos a distribuir pequeños grupos de césped. Esto lo podemos hacer de muchas maneras. Una opción que tendríamos es modelar a mano esos pequeños grupos de césped y otra opción es utilizar forest para generar esos pequeños grupos de césped. Vamos a crear, por ejemplo, un grupo de césped de 20 centímetros de radio. Y entonces ahora vamos a crear nuestro forest en esta spline y le vamos a decir que utilice este grupo de selección que hemos creado antes, el de hojas. Dejarme también borrar este césped para que vaya un poco mejor el viewport y no tengamos que estar esperando. Y ahora para que la densidad de este césped sea mayor, tengo que bajar este valor. Vamos a añadirle también aleatoriedad.
para, pues eso, para que no sea tan monótono y no se note la repetición en nuestro césped. También vamos a añadirle cambio de escala. Y cuando creéis grupos de césped tenéis dos posibilidades. Os las voy a mostrar las dos. Una opción sería esta que estáis viendo aquí, y es que tenéis dos grupos bastante densos y vuestro objetivo es que al distribuirlos queden más o menos así, queden como estos que tengo yo aquí. El problema que tiene esta metodología es que es fácil que se noten los grupos repetidos dentro de Forest y que en algunos puntos quede un agujero, por ejemplo. Y la otra opción que tenéis a la hora de crear pequeños grupos de césped es darles una densidad menor, y cuando los distribuyamos lo que vamos a intentar es que en lugar de quedar separados queden muy solapados unos encima de otros, de manera que al final tengamos una buena densidad solapando unos con otros. Esto hace que no se note tanto la repetición, pero como contrapartida necesitamos más cantidad de grupos para conseguir la misma densidad. Entonces vamos a crear, por ejemplo, vamos a crear 3 grupos de momento. Vamos a darles un poquito más de densidad, ¿no? Que no sea tan poca la densidad, quizás una cosa así puede estar bien. Y vamos a copiarlos 2 veces. Siempre que creéis grupos o que intentéis distribuir, pues no sé, una semilla, un tipo de flor, intentar crear por lo menos 3 variedades diferentes para que no se note la repetición. Con 3, si el objeto no es demasiado característico, suele ser suficiente. Si podéis crear más, mejor, pero con 3 suele ser suficiente. Vamos a hacer que en lugar de ser todos redondos, pues tengan aquí, qué sé yo, un poco de variedad en el borde, para que no se nos note tanto la repetición de estos pequeños grupos cuando los distribuyamos utilizando Forest. Esto es a ojo, o de forma aleatoria, añadir un poco de imperfecciones. Y en este voy a hacer exactamente lo mismo. Editable Spline. Vamos a refinar un poquito esta spline para tener más vértices con los que trabajar. Y aquí hacemos lo mismo, añadimos un poquito de imperfección. Y en esta otra, exactamente igual. Ahora cuando distribuyamos estos pequeños grupos tenemos dos opciones. Podemos distribuir directamente estos forest, y así vamos a poder modificarlos posteriormente, o transformar estos forest en una geometría editable, que es la opción que yo normalmente prefiero. Porque si no lo hacéis de esa manera, al final también vais a terminar con un montón de instancias, y a efectos de optimización, yo personalmente encuentro mejor transformar estos pequeños grupos en geometría. Para poder hacer eso tenéis que aseguraros de que la geometría está en display activada esta opción de Mesh, y ahora simplemente los convertís en Editable Mesh. Vamos a hacer lo mismo con todos. Entonces ahora tenemos 3 pequeños grupos de geometría que vamos a distribuir utilizando Forest. Esto nos va a permitir no tener que tener tantísimas instancias y pues que no se note la repetición de unos grupos a otros. Vamos a crear nuevamente nuestro Forest. Y en este caso, en lugar de añadir las hojas, vamos a añadir nuestros elementos personalizados, nuestros pequeños grupos. Este otro grupo. Y ahora lo mismo, volvemos a incrementar aquí la densidad, pero ahora, como tenemos grupos, no necesitamos tantísima densidad para conseguir rellenar esta superficie, y fijaros que con una densidad mucho mayor hemos rellenado la superficie. Otra cosa importante que vamos a hacer es añadir, como siempre, aleatoriedad, en este caso en la rotación. Como ahora ya no tenemos hojas individuales, en lugar de aplicarle rotación en los 3 ejes, le voy a aplicar solamente rotación en el eje Z. Porque si se lo aplico en X y en Y, es posible que mi pequeño grupo de césped se meta demasiado dentro de la Tierra. Entonces vamos a quitar esta opción de aquí y le vamos a dejar solo el eje Z. Y también vamos a hacer que haya una variación en la escala. Además de esto, yo voy a modificar en la superficie
esta opción, porque no me interesa que estén siempre mirando hacia arriba y quiero que el césped se adapte a la superficie en la que estoy distribuyendo mi césped. Esto ya lo explicamos en la primera parte de este tutorial y ahora vamos a hacer un render para ver cómo es el resultado utilizando pequeños grupos en lugar de hojas individuales. Lo primero que notaréis es que el render va más deprisa, porque no hay tantas instancias en nuestra escena. Y además veis que ya no tiene ese aspecto tan homogéneo nuestro césped. De repente hay un agujero, de repente hay un grupo entero que es un poco más pequeño o que es un poco más grande. Entonces el grado de aleatoriedad utilizando esta metodología a mí personalmente me gusta más. De momento simplemente quedaros con la idea de que suele ser mucho más recomendable utilizar pequeños grupos de césped en lugar de utilizar solamente hojas individuales de césped. Utilizando la misma técnica, hemos creado un grupo que tiene, además de hojas de césped, unos tréboles. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo mismo de antes. Vamos a crear nuestro forest. Vamos a crear dos geometrías personalizadas. Una va a ser nuestro césped normal y otra va a ser nuestro césped con tréboles. Y ahora vamos a cambiarle el mapa de distribución para que tenga mayor densidad. Bueno, dejadme porque parece que ha pasado algo con la superficie. Vamos a asegurarnos de que está todo bien. Vamos a poner esto en 0 para que nuestro césped se adapte a nuestra superficie. Y vamos a hacer como siempre hacemos, añadiéndole un poco de aleatoriedad. Y ahora vamos a hacer un render para que veáis lo que tenemos. Y con este ejercicio vamos a hacer un par de pruebas interesantes. Vamos a ver primero qué tenemos aquí. ¿Veis? Ahora nuestro césped es un poco más interesante. Quizá nos hemos pasado con los tréboles. Pues ¿qué podemos hacer? Dentro de Forest podemos establecer la cantidad de probabilidad que tiene cada uno de los elementos. Por ejemplo, dejarme marcarlo por IDs porque no lo he hecho bien nombrando los objetos. Os recomiendo siempre que nombréis vuestros objetos para que no os pase lo que me acaba de pasar a mí, que no podéis identificar cuál es cuál. Entonces ahora hemos cambiado al modo de visualización por ID y ahora sí puedo identificar cuáles son cuál, ¿de acuerdo? Y los tréboles, pues veo que son estos de aquí. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a bajar la probabilidad de que aparezcan estos objetos, por ejemplo, a un 20%. Incluso le podemos bajar, por ejemplo, la escala, o sea que sean un poco más pequeños esos tréboles. Y ahora vamos a hacer un render. Y veis, ahora tenemos un césped que no solamente tiene hojas, sino que en algunas zonas tiene tréboles. Esto lo podemos hacer de muchas maneras. Podríamos haber creado otro forest para generar los tréboles y solamente distribuir algunos individualmente, pero lo que quiero es que veáis varias posibilidades en las que podemos utilizar el plugin de Forest Pack. Por ejemplo, utilizando grupos, lo que podemos hacer ahora es utilizar el modo de distribución de clusters. Imaginaros, por ejemplo, ahora vamos aquí dentro de distribución, en lugar de decirle que sea random, lo que queremos son pequeños clusters. ¿Esto qué significa? Que vamos a crear pequeños grupos de tréboles dentro de nuestro césped. Por ejemplo, vamos a renderizar. ¿Veis? Entonces, en lugar de tener tréboles por todas partes, tenemos pequeños grupos aislados donde aparecen tréboles, que generalmente suele ser así como se comporta el césped. Entonces, imaginaros que ahora queremos añadir, por ejemplo, por encima de este forest, podríamos añadir otro forest para distribuir pues hojas o para distribuir otro tipo de vegetación. Vamos a seguir añadiendo a este forest más detalle, por ejemplo. Dejarme desocultar aquí todos mis elementos y yo lo voy a llamar, por ejemplo, vamos a probar con estos elementos de aquí. Y ahora el problema que tenemos es que si queremos mantener, por ejemplo, esta estructura de clusters dentro de nuestro forest, si yo añado aquí otro elemento, imaginaros que ahora quiero añadir, por ejemplo, estas lechugas que tengo aquí. El problema que tengo es que esas lechugas también se me van a distribuir en pequeños clusters. Si lo que yo quiero es que estas lechugas se distribuyan de otra manera diferente, lo que puedo hacer es crear otro forest. Voy a duplicar este forest. Tarda un poco a veces. Y ahora voy a eliminar uno de los elementos. Voy a quitar el modo de clusters, porque esto no me interesa que sean clusters. Y voy a colocar en lugar de mi vegetación, voy a colocar aquí mis pequeñas lechugas.
estas pequeñas lechugas, o incluso vamos a añadir los 3 tipos de lechugas. Esta también. Y esta también. Y ahora tenemos encima de nuestro forest original un nuevo forest que tiene una distribución independiente. Y vamos a hacer que haya menos cantidad de estas lechugas porque solo queremos alguna de vez en cuando. Fijaros que puede ocurriros, pues que, por ejemplo, lo que hemos hecho ahora es que nuestro césped era súper grande, posiblemente desproporcionadamente grande, porque esto ya os digo es un ejemplo rápido. Y lo que podéis hacer aquí es, si no queréis cambiar la escala de este otro forest, de estas lechugas, para que sobresalgan de repente, por ejemplo, como si fueran, qué sé yo, pequeños árboles, lo que podéis hacer es cambiar su offset en Z. A veces esto no se nota, porque pensad que ahí debajo no se ve absolutamente nada. Y entonces ahora tenemos nuestras lechugas sobresaliendo por encima de nuestro césped. Vamos a hacer un pequeño render. Y como veis, estamos añadiendo cada vez más elementos para hacer que este césped pase de ser un césped monótono a hacer un césped mucho más interesante. Tenéis que tener en cuenta que lo mejor para simular vegetación o para simular cualquier cosa es que tengáis una buena referencia, porque hay distintas especies de césped y quizás, pues qué sé yo, esta lechuga que yo he metido aquí no pega nada en vuestro proyecto, o quizás los tréboles no os interesan, pero quizás sí os interesan otro tipo de vegetación, ¿de acuerdo? Entonces ahora podríamos, por ejemplo, cambiarle la escala a estos tréboles, que quizás sean demasiado, a las lechugas, que quizás sean demasiado grandes, o quitar algunas. Y otra cosa que podéis hacer también, que a veces os puede interesar, por ejemplo, imaginaros que yo ahora dentro de este forest puedo crear un nuevo elemento, pero desactivarlo. Y eso me va a dar como resultado huecos en mi forest, porque se están calculando, pero no se están viendo en el render. Entonces ahora, por ejemplo, puedo cambiar su probabilidad para que sea menor, y con esto he creado pequeñas calvas en mi césped. Por ejemplo, vamos a renderizar. Ahora que ya tenemos algunos elementos en nuestro césped y ya hemos visto más o menos cómo podemos jugar con la geometría, lo que vamos a hacer es ver cómo podemos hacer que el color de este césped no sea tan monótono. Y para eso vamos a utilizar un mapa que tiene Forest dentro del editor de materiales. Para poder mostraros bien este ejemplo, he vuelto a nuestro caso original y tenemos un Forest con los 3 grupos originales que hemos creado y con bastante densidad para que sea un césped denso. Vamos a ver qué material estamos utilizando. Vamos aquí dentro de la pestaña de geometría. Vamos a abrir nuestro editor de materiales. Voy a crear una nueva pestaña para que podamos trabajar en un visor limpio y no nos distraiga todo lo que yo tengo ahí creado. Y vamos a coger el material que está utilizando ahora mismo ForestPack. Nuestro césped ahora mismo, todas las hojas de nuestro césped tienen este material y es un solo material que tiene un solo color. Pero gracias a un mapa de Forest que se llama Forest Color, podemos añadir aleatoriedad a nuestros materiales de forma muy sencilla y muy rápida. Lo que nos permite este material es, por ejemplo, vamos a conectar nuestra textura original dentro de este primer slot, que es este de aquí, y lo vamos a sustituir por nuestro material original. Ahora, para añadir variación de color, lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, en este caso de aquí, yo podría crear una variación diferente. Por ejemplo, aquí no ponerle ese ajuste y a este le voy a poner todavía menos, por ejemplo. Y conectar estos distintos elementos en distintas pestañas de estas que aparecen aquí. Es importante que tengáis una cosa en cuenta. Cuando utilizamos este modo de variación de material, es importante que nuestro primer material esté también en nuestro primer slot, ¿de acuerdo? Si no colocáis ese material en ese slot, o sea, si hacéis en lugar de eso esto, voy a borrar este enlace, si hacéis esto, el primer material no se va a distribuir de forma aleatoria, solo se van a distribuir estos dos, ¿de acuerdo? Es muy importante. Entonces, aseguraros de que cuando activéis estas pestañas, el primero, o al menos uno de ellos, tiene que ser vuestro material original, si es que queréis que se tenga en cuenta para la distribución. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí lo que podéis establecer es qué grado de importancia tiene cada uno de estos materiales. Si todos los materiales están al 100%, pues se van a distribuir por igual. Para que lo podáis ver fácilmente, lo que vamos a hacer es que
de forma temporal, en lugar de utilizar mapas, vamos a utilizar colores. Por ejemplo, voy a utilizar un color que se vea muy bien en nuestro render, un color rojo, por ejemplo. Y ahora vamos a hacer el render de este césped para que veáis lo que ocurre. Ahora hay un 50% de elementos que tienen nuestro material verde y otro 50% de elementos que tienen nuestro material rojo. Si queremos que haya menos cantidad de rojo, podemos irnos a nuestro material y aquí voy a poner otro rojo porque este tiene un albedo enorme y me está ralentizando mucho el render. Podemos decirle que esto solamente sea un 10% y entonces ahora cuando hagamos nuestro render tenemos muchos menos elementos rojos. Pero fijaros que esta variación de color se está aplicando por elemento, no por hojas dentro de cada uno de los elementos. Para controlar eso tenemos estas dos posibilidades. Ítem sería que cada uno de los objetos de nuestro forest, o sea, cada uno de los elementos que están en nuestra pestaña de geometría, tendría una variación de color utilizando estos mapas. Y si ponemos aquí elemento, dentro de cada uno de esos objetos, los elementos individuales recibirían esta variación. Vamos a hacer el render para que veáis la diferencia. Ahora tenemos nuestra aleatoriedad en lugar de por objeto, por elementos individuales dentro de nuestro objeto. Imaginaros, por ejemplo, que lo que nosotros queremos hacer ahora es, queremos que algunas de las hojas de este césped estén secas. Pues vamos a cargar otra textura, por ejemplo, de hoja seca. Y entonces vamos a decirle que un 10% de las hojas de nuestro césped, a partir de ahora, van a ser hojas secas. Entonces fijaros que con un cambio tan sencillo hemos hecho que el césped sea un poco más natural, ya no es tan uniforme, de repente tiene algunas hojas secas, que es muy habitual en cualquier tipo de césped. Puede que quizá no necesitemos tantas, podemos ajustar este valor hasta que encontremos uno que nos guste. Prestar mucha atención a que si dejáis esto como ítem y hacéis un render, las hojas secas no van a estar de vez en cuando en la escena. De repente va a haber un grupo entero de hojas seco. Entonces es un efecto completamente diferente. A veces os puede interesar precisamente eso, pues para simular como pequeñas zonas en vuestro césped que se han secado, y otras veces simplemente vais a querer, pues, de repente unas cuantas hojas secas en vuestro césped. Entonces veis, ahora mismo el resultado es completamente diferente, porque ahora hay grupos enteros de hojas que están secos y otros grupos enteros de hojas que son verdes. Esto también puede ser interesante, ¿de acuerdo? Depende de lo que estéis buscando. Y otra opción que tenemos para añadir aleatoriedad es, además de usar varias texturas, que también podríamos usar, por ejemplo, imaginaros, queremos que haya hojas secas, pero también queremos que haya hojas que no sean tan verdes. Por ejemplo, vamos a utilizar esta textura que en lugar de ser tan verde es un poco más amarilla. Y quiero que, no sé, un 30% de las hojas no sean tan verdes y sean un poco más amarillas. Y podría seguir creando hasta 10 grupos de texturas diferentes para añadir mucha más aleatoriedad a mi césped. Vamos a cargar varias, por ejemplo. Vamos a cargar ahora esta textura, que lo que tiene esta textura es que tiene la punta de la hoja quemada. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que un 10% de las hojas tengan la punta quemada, un 8% tengan... Bueno, más que un porcentaje, esto es como un grado de importancia, porque pensad que yo aquí puedo pasarme del 100%, ¿de acuerdo? Pero cuanto más bajo sea este valor, menos hojas de ese tipo va a haber en vuestro render. Tenemos nuestras hojas verdes, tenemos unas hojas que tienen la punta quemada, tenemos otras hojas secas y tenemos unas hojas que pueden ser, no sé, hojas más tiernas, por ejemplo, que tienen una tonalidad más amarilla. Y fijaros que el resultado ahora es mucho más creíble. También pensad que depende de lo que queráis crear. Si queréis crear un césped muy fresco y que está perfecto porque queréis transmitir la sensación que sea con ese césped, pues esto no tendría mucho sentido. Si estáis buscando un césped más natural y que se parezca más a un césped real, pues este tipo de cosas son muy muy importantes. Y vamos a ver otro efecto que podemos añadir utilizando este mismo mapa. Si os fijáis aquí abajo, tenemos una opción de tinte. Además de modificar los colores o las texturas de forma individual, tanto en los elementos como en los ítems, lo que podemos hacer es aplicar un tinte general a todos nuestros elementos. Por ejemplo, vamos a marcar esta pestaña, y esto es un override, que lo que va a hacer es que va a sustituir
todo esto que nosotros hemos hecho aquí por un tinte, en este caso que va a ir del 100% al 100%, o sea, va a ser un tinte total. Blending Mode es como cuando en Photoshop, por ejemplo, ponéis vuestra textura en multiplicar o en aditivo o en color, va a hacer exactamente lo mismo. Y con este Bezier Favor controlamos dónde se aplica el tinte. Si lo ponemos en ítem, va a haber dentro de este degradado algunos objetos que sean naranjas, otros objetos que sean amarillos, otros objetos que estén aquí en medio. Y si lo pongo en esta otra opción, va a haber aleatoriamente hojas, ya no objetos, sino hojas, dentro de este rango de colores. Vamos a ponerlo primero en ítems para que veáis lo que ocurre cuando hacemos esto. Como nuestro Blending Mode estaba en color, lo que hemos hecho es que hemos cambiado el color de nuestros objetos utilizando colores dentro del degradado que teníamos seleccionado, dentro de este degradado que teníamos seleccionado. Si yo cambio los colores de este degradado por ejemplo, vamos a poner en este caso unos colores extraños que nos permitan ver lo que está pasando, por ejemplo, un verde y un azul, y vamos a repetir el render. Y tenemos este otro resultado, donde hay elementos con colores dentro del degradado que nosotros hemos establecido. Si en lugar de ser elementos enteros quisiéramos que fueran las hojas individualmente, tendríamos que mover este Bezier Favor hasta el final. Y pensad que podemos utilizar una combinación de ambas cosas. Esto es muy interesante cuando queramos añadir, por ejemplo, variación en las tonalidades de nuestros árboles o de nuestro césped, etc. Nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? En lugar de utilizar este degradado, vamos a utilizar una textura, que es otra opción muy interesante que nos permite Forest. Cuando utilizamos una textura podemos decirle que él coja valores aleatorios dentro de los que encuentre en esa textura y se los aplique a los elementos, o que utilice valores exactos como si esa textura estuviera puesta en la superficie. Vamos a ver dos ejemplos para ver a qué me refiero exactamente. Para que lo podamos ver bien, primero vamos a hacer el ejemplo con una textura donde nos va a resultar muy sencillo ver el efecto y luego veremos cómo sería un caso real. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectar aquí esta textura y le vamos a decir que coja valores aleatorios dentro de los que encuentre en esta textura. Eso significa que él va a coger solamente en este caso valores que sean blanco o negro y los va a aplicar con una intensidad del 100%. Vamos a ponerlo por ítem, está bien de momento, para que lo podáis ver en este caso práctico. El Blending Mode, en lugar de ponerlo en color, lo vamos a poner en normal. Eso significa que este Blending Mode va a estar encima de esto que tenemos aquí y como ya no está en modo color, va a sobreescribir por completo esta información de aquí. Y como veis, como tenemos puesto el modo ítem, hay algunos ítems blancos, algunos ítems negros y aleatoriamente él está aplicando ese tinte sobre nuestro césped. Si cambiamos al modo elemento, vamos a tener algo parecido, pero lo que va a haber es que va a haber algunas hojas negras, algunas hojas blancas, y no vamos a tener la variación tan brusca como la veríamos antes. Vamos a tener pues hojas de distintas variedades de blanco y negro. Como veis, el resultado es completamente diferente. Y no importa la forma que tiene la textura. O sea, no importa, por ejemplo, que esta textura tenga estos dibujos. Lo único que importa cuando estamos utilizando el modo de Random Values son los colores que tiene la textura, nada más. Sin embargo, si cambiamos a este otro modo, lo que le estamos diciendo es que tenga en cuenta el mapeado utilizando esta textura. De manera que las zonas de la geometría que hay debajo, nuestro plano, donde aparezca esta mancha blanca, van a ser blancas. Para que se vea perfectamente, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarle un pequeño crop a esta textura y nos vamos a quedar solamente con ese pequeño trozo. Entonces, fijaros ahora cómo tenemos los valores de la textura, pero además en la posición exacta que ocupan en nuestra textura. Esto es, pensaros las posibilidades que tenemos con esto. Podemos hacer cosas increíbles con este simple mapa. Vamos a utilizar un caso un poco más real. Normalmente no es muy normal que si habéis utilizado aquí unos cuantos mapas para añadir aleatoriedad, que de repente utilicéis modo normal al 100%, porque estáis anulando por completo el trabajo que habéis hecho aquí arriba. Lo más normal es quizá utilizar modo color para que se produzca una variación en el color
y utilizar valores más bajos, pues quizá entre un 25 y un 50%, un 25 o un 70%, depende. Nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? En lugar de utilizar un degradado de color, vamos a utilizar una textura. Vamos a utilizar una textura de césped. Vamos a ver qué tengo por aquí. Por ejemplo, esta es una buena textura. Fijaros que esta textura lo que tiene es pues distintos colores. Es un césped desde una vista aérea. Y vamos a teñir nuestro césped precisamente con estos colores. O voy a coger una que sea un poco más verde, como esta, por ejemplo. Fijaros, aquí tenemos nuestro césped verde, pero en algunas partes vamos a crear césped marrón, como si estuviera seco. Entonces vamos a conectar este mapa en nuestra textura. Para que lo veamos bien voy a añadir un pequeño crop también, porque esta textura es para un trozo más grande. Entonces ahora nuestro césped va a tener... Vamos a poner aquí un poco menos. Nuestro césped va a tener aleatoriedad porque le hemos añadido hojas quemadas, le hemos añadido hojas completamente secas y le hemos añadido unas hojas un poco más amarillas, y además de eso va a haber zonas en nuestro césped que van a tener tonalidades más verdosas y otras zonas que van a tener tonalidades un poco más amarillentas. Vamos a ponerle un poco más aquí, 70 quizás. Y vamos a hacer un render a ver cuál es el resultado. Como podéis ver, hemos creado un césped muchísimo más interesante porque ahora ya no es tan uniforme. Ya os digo, no significa que siempre tenga que ser así. Pero fijaros que este es un césped que es mucho más realista simplemente porque no es todo el rato del mismo color. Para terminar el tutorial, ahora que ya conocemos cómo funcionan las herramientas que nos ofrece Forest Pack y cómo podemos utilizarlas para crear un césped realista, vamos a realizar este ejercicio práctico donde vamos a utilizar estos modelos gratuitos que voy a poner a vuestra disposición en mi página de Facebook para crear esta imagen utilizando Forest Pack y V-Ray. Antes de nada, vamos a estudiar un poco esta escena que he preparado para el tutorial. Tenemos un plano con un displace que simplemente tiene un Bear con Noise que nos va a ayudar a dotar de irregularidades a esta superficie. Eso va a hacer que nuestro terreno sea un poco más realista. Y luego tenemos unos árboles que van a proyectar sombras sobre nuestro plano, aunque no se están viendo en el render. Eso va a ayudar a que nuestra escena no parezca que está en medio del desierto. Esta técnica la podéis utilizar en muchísimas ocasiones. Pueden ser árboles, puede ser un edificio o incluso puede ser una caja que proyecte una sombra en vuestra escena. Eso va a ayudaros a que parezca parte de un entorno mayor. Y luego tenemos aquí estos modelos que, como os comento, están disponibles en mi página de Facebook, que vamos a utilizar para crear nuestro césped. Lo primero que vamos a ver son estos grupos de césped, que tenemos tres variedades. Pues un césped con las puntas cortadas, un césped más corto y un césped un poco más largo. Cuando queráis crear césped, una de las cosas más importantes que tenéis que considerar son este tipo de modelos. Con este modelo que yo os voy a proporcionar, vais a poder crear simplemente un tipo de césped. Entonces es muy probable que si queréis generar un césped diferente, porque hay muchas variedades de césped y muchas maneras en las que se puede comportar el césped, pues es posible que tengáis que hacer unos modelos distintos. Estos os los proporciono pues como un punto de partida para que no tengáis las manos vacías a la hora de seguir este tutorial. Entonces vamos a crear nuestro primer forest. Lo vamos a poner en nuestra superficie. Y ahora simplemente vamos a ir agregando nuestros elementos. Una cosa que podéis hacer para facilitaros la tarea de agregar elementos dentro de vuestro forest es crear grupos de selección. Yo tengo aquí creados unos cuantos grupos de selección. Por ejemplo, tengo un grupo de selección para el césped, tengo grupo de selección para las hojas y así con cada uno de los elementos que voy a distribuir. De manera que cuando yo ahora quiera distribuir esos elementos dentro de mi forest, simplemente tengo que añadir ese grupo de selección. Y automáticamente se me agregan todos los elementos. Entonces, como veis, aquí tenemos nuestro forest y lo primero que vamos a añadir pues es un comportamiento aleatorio. Vamos a añadir rotación aleatoria y acordaros, cuando uséis pequeños grupos de césped en lugar de hojas individuales de césped, no suele ser recomendable utilizar rotación en X y en Y, solamente en Z. Y también vamos a añadirle una escala variable.
Como yo quiero que este no sea un césped demasiado uniforme, voy a poner una gran variación entre el mínimo y el máximo. Esto va a hacer que haya algunas partes con las hojas más cortas y otras con las hojas mucho más grandes. Va a darme mucha más irregularidad en mi césped. Y por último vamos a ajustar la escala de nuestro mapa de distribución. Lo tenemos aquí. De momento este que viene por defecto parece que funciona perfectamente y podemos ir bajando este valor hasta que tengamos un mapa de distribución que nos guste. Llega un punto, fijaros, cuando estáis distribuyendo césped sobre una superficie muy grande, que esto que estáis viendo aquí ahora en el viewport no se corresponde a la cantidad de elementos que vais a tener realmente en vuestro render, porque los elementos que aparecen en pantalla son más de los elementos que tenéis configurados en esta parte de aquí. Entonces, si queréis visualizar más elementos, podéis incrementar este valor, pero tenéis que tener cuidado porque esto evidentemente va a ralentizar mucho vuestro viewport. Yo de momento lo voy a dejar con valores pequeños para que podamos trabajar mucho más rápido. Y vamos a establecer aquí un valor de distribución que nos dé una densidad, pues vamos a probar con 250, por ejemplo, o 300. Y vamos a hacer un render para que veamos qué tenemos con este césped base. Como estos renders van a tardar un poco, lo que voy a hacer es lo que hacemos siempre. Voy a empezar el render, lo pausaré y cuando se termine lo reanudamos y comentamos el resultado. Este es el resultado de nuestro render con una distribución de 250. Y como veis, no es completamente denso nuestro césped. Hay pequeñas zonas donde tenemos algunos huecos. En este caso en concreto, a mí me gusta el resultado de esta cantidad de distribución. Me gusta que haya algunas zonas con donde se vea la tierra, me gusta que haya algunos bultos un poco más grandes. De manera que yo con esta cantidad de distribución estaría satisfecho, pero si quisierais un césped mucho más tupido, o todo lo contrario, si quisierais un césped con más calvas, lo que podríais hacer es modificar dentro de la pestaña de distribución este valor, pues para reducirlo, para conseguir más densidad en nuestro césped, o aumentarlo para incrementar la cantidad de calvas en nuestro césped. Ahora que ya hemos creado un césped base, lo primero que vamos a hacer es, mediante nuestro material, que es este que tenemos aquí, vamos a añadir a este césped base un poco más de colores para que sea más interesante. Ya habíamos visto que teníamos un mapa de forest que nos viene perfecto para este tipo de trabajos. Vamos a añadir, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es sustituir nuestra textura original por esta nueva textura de forest. Y acordaros, cuando empecéis a activar estas pestañas, lo primero que tenéis que hacer es aseguraros de que vuestra textura original, si es que la queréis utilizar, está en alguno de los slots. Y ahora vamos a empezar a añadir otras texturas. Lo primero que voy a hacer es añadir esta textura, pero sin la corrección de color, que es un poco más amarilla que esta. Y además voy a introducir esta textura de césped seco. Y la vamos a conectar en otro slot. Y además vamos a introducir otra textura más donde tenemos un césped con las puntas quemadas. Y la vamos a introducir y aquí. Y ahora vamos a decirle, por ejemplo, que no queremos tantas hojas amarillas. Vamos a poder, por ejemplo, pues no sé, un 10% o una intensidad de 10 en este tipo de hojas. Vamos a poner aquí un 8, un 7%. Y vamos a poner aquí un poco más, un 8%, o venga, también un 7%. Y entonces esto nos va a añadir aleatoriedad en nuestro césped. Vamos a decirle que queremos que esta variación tenga lugar en los elementos individuales en lugar de en los objetos. Y lo que tenemos aquí sería una gran mayoría de hojas de color verde, este primer enlace que tenéis aquí. Luego un pequeño porcentaje de hojas un poco más amarillas, porque le hemos quitado la corrección de color. Aún menos cantidad de hojas secas y otro pequeño porcentaje de hojas con la punta quemada. Podríamos variar estos valores para obtener más o menos cantidad de hojas de cada uno de los tipos que tenemos aquí. Vamos a hacer un render y vamos a analizar las diferencias respecto a lo que teníamos antes. Fijaros que con este simple cambio, que es añadir un material un poco más complejo, vamos a lograr un césped muchísimo más realista. Este césped, que tiene exactamente la misma distribución, exactamente la misma cantidad de geometría, como era totalmente uniforme, no nos da un resultado tan creíble. Sin embargo, en cuanto añadimos ciertos mapas aleatorios, añadimos algunas hojas secas
y algunas hojas de un tono ligeramente diferente, el resultado es completamente distinto. Yo os recomiendo que siempre que queráis generar grandes superficies de césped y queráis que sea bastante realista, os concentréis en utilizar buenos materiales, porque como veis es algo muy importante. Vamos a ver qué podemos seguir añadiendo a nuestro césped para que no sea tan monótono. Vamos a añadir, por ejemplo, en este caso, vamos a añadir unas de nuestras lechugas que tenemos preparadas en la pestaña de geometría. Le damos a añadir geometría y seleccionamos nuestro grupo de selección de lechugas, que son 3 objetos. Ahora mismo, si os fijáis, empieza a resultar muy difícil identificar en nuestro viewport qué es lo que está pasando en Forest, qué elementos son qué. Lo que podéis hacer, por ejemplo, y una cosa que hago yo muy frecuentemente es, pues si estoy utilizando 3 elementos para definir mi césped base, por así decirlo, a estos 3 elementos les voy a dar un color. Y ahora estoy utilizando otros 3 elementos para mis flores o para mis lechugas, les voy a poner otro color, un color que me permita diferenciarlas dentro de mi césped. Y como veis, ahora como tenemos una probabilidad del 100%, pues tenemos las mismas lechugas que césped. Y esto no es lo que nos interesa simplemente añadir algunas plantas que hagan que nuestro césped no sea tan monótono. Entonces tenemos que utilizar valores muchísimo más bajos. Dependerá del tipo de césped que queramos generar. Yo en este caso voy a utilizar, por ejemplo, 1%, menos incluso, la mitad, 0,5%. Porque lo único que quiero es unas pequeñas plantas en algunas zonas muy concretas de mi césped que me ayuden a que no sea tan soso. Vamos a renderizar y vamos a ver qué obtenemos. De momento, simplemente hemos añadido algunas plantas a nuestro césped, pero fijaros que con solo 20 o 30 plantas distribuidas aleatoriamente en esta gran superficie, hemos hecho que nuestro césped sea muchísimo más interesante, ya no es tan monótono. Podríamos añadir no solo una variedad de planta, podríamos añadir 10 variedades diferentes y enriquecer aún más la calidad de este césped. Entonces, de momento vamos a añadir estas lechugas y vamos a añadir, por ejemplo, ahora otro elemento más que nos va a ayudar a que nuestro césped sea un poco más interesante y vamos a añadir esos pequeños tallos que yo tenía preparados, estos pequeños tallos que son un poco más largos, que lo que van a hacer es que en algunas partes de nuestro césped de repente pues haya un tallo que ha crecido más rápido o es una planta diferente. Como siempre os comento, lo mejor que podéis hacer si queréis crear un césped realmente creíble es fijaros en fotografías de césped o incluso ir a un parque y fijaros en las especies que hay en el césped. Ya os digo, es muy raro que un césped solo tenga un tipo de planta. Normalmente podéis encontrar gran variedad de plantas diferentes en un césped. Vamos a añadir ahora, por ejemplo, entonces nuestros tallos largos. También tenemos 3 tipos de tallos largos. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Les vamos a poner un color que nos permita identificarlos fácilmente. Y ahora vamos a reducir mucho su densidad. Vamos a empezar a bajar este valor. Solo queremos que en algunas partes pues tengamos unos cuantos tallos. Por ejemplo, un 3% parece que puede estar bien. Vamos a hacer un render y lo comparamos con el anterior. Nuestros tallos, fijaros que son prácticamente imperceptibles, pero están añadiendo un nuevo grado de detalle a nuestro césped. Tenéis que pensar que lo que realmente es importante es la combinación de todos estos pequeños elementos para añadir más realismo a nuestro césped. Puede que, por ejemplo, el caso de los tallos, si os fijáis bien, la contribución que tienen es muy pequeña, pero están añadiendo, pues eso, un nuevo detalle que hace que este césped sea más interesante. Y ahora vamos a seguir añadiendo elementos. Por ejemplo, vamos a añadir ahora nuestros tréboles. Vamos a añadir un nuevo grupo de elementos, en este caso, tréboles. Vamos a repetir todo el rato el mismo proceso. Vamos a cambiarles el color para que los podamos identificar bien. Y les vamos a dar, por ejemplo, pues una densidad menor. 4 o 5% parece que está bien. Si quisiéramos que nuestro césped tuviera muchos tréboles, pues tal vez podríamos usar valores más grandes. O si quisiéramos que estos tréboles estuvieran agrupados en clusters, podríamos crear otro forest, como vimos en el ejemplo anterior, y simplemente utilizar ese forest para distribuir tréboles. De momento yo los voy a poner por ejemplo un 5% de tréboles. Y vamos a repetir el render a ver cuál es la diferencia.
Como veis, los tréboles añaden un nuevo grado de detalle a nuestro césped y cada vez tenemos más elementos en nuestra escena. Estos pequeños elementos son súper importantes para generar césped realista. Fijaros que al principio teníamos un césped completamente uniforme, sin demasiada gracia, y con añadir solamente, fijaros que hemos añadido nada más que una planta, unos tréboles y unos tallos, y hemos hecho que este césped sea muchísimo más interesante. Lo normal es que si queréis mucho realismo, pues acabéis añadiendo tal vez 20 especies o 10 especies diferentes de plantas a vuestro césped. Nosotros aquí nos vamos a limitar a estas que hemos visto hasta ahora y ahora vamos a añadir unas pequeñas hojas secas simplemente para que veáis cuál es el procedimiento, pero luego en vuestros ejercicios añadir plantas pues hasta que estéis satisfechos. Vamos a añadir entonces ahora, por ejemplo, nuestras hojas secas. En este caso, en lugar de utilizar el mismo forest, vamos a utilizar un forest diferente para nuestras hojas secas, para que podáis ver cómo podemos combinar varios forests diferentes. Vamos a crear un nuevo forest. Para nuestras hojas secas le vamos a poner un nombre que nos permita identificarlo. Y ahora vamos a añadirle a este forest, utilizando el grupo de selección de hojas secas, todas nuestras hojas secas. Vamos a ponerles también un color que nos permita identificarlas fácilmente en nuestro lío que tenemos aquí. Vamos a ponerles un color rosa, por ejemplo. Y ahora es importante, cuando añadís, por ejemplo, hojas o elementos de ese tipo, es importante que tengáis en cuenta que están en la base del césped. Y entonces, como nuestro césped tendrá quizá, no sé, 5 o 10 centímetros de altura, pues no se van a ver. Para poder ver las hojas y para que las hojas estén puestas encima del césped, tenemos que cambiar la posición en Z de este césped. Entonces las tenemos que subir hasta que las veamos. También podemos, por ejemplo, quizá cambiar la escala. Yo las voy a hacer más grandes todas. Incluso vamos a ponerle una bestialidad para que se vean bien en el render. Y vamos a hacer que sean visibles. Vamos a subirlas hasta que aparezcan en nuestro césped. Por ejemplo, pues ahí parece que ya están encima de nuestro césped. Y vamos a darles una distribución que nos permita pues tener gran cantidad de hojas en nuestro césped. Podrían ser, en lugar de hojas, pues pequeños tallos muertos de césped, podrían ser pequeñas ramitas, lo que se os ocurra. Y ahora vamos también a añadirles pues una rotación aleatoria a estas hojas. En este caso, las hojas, como pueden estar rotadas en cualquier dirección, le vamos a añadir rotación aleatoria en X, Y y Z, el máximo posible. Y también vamos a añadirle una escala aleatoria. Y vamos a renderizar para que veáis la diferencia. Para poder comparar todo lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a comparar nuestro render final con nuestro render original. Fijaros que lo único que hemos hecho aquí ha sido añadir un material más complejo, que nos añade aleatoriedad en el color de las hojas, añadir solamente 3 tipos de plantas adicionales, que son unos pequeños tallos, nuestras lechugas, como yo las llamo, que son simplemente plantas que pueden aparecer en el césped, unos tréboles, que son otro tipo de plantas un poco más pequeñitas, y por último, unas hojas secas para añadir color. Y fijaros la inmensa diferencia que hay entre nuestro césped base y nuestro césped con más detalles. No hemos tampoco añadido cientos de elementos, no nos ha tomado tampoco un gran trabajo añadir estos elementos, pero fijaros que el render es completamente diferente. En lugar de hojas secas podéis añadir, pues no sé, flores, si lo que queréis es simular un campo florido, que pueden ser blancas, amarillas, y ya os digo, pueden ser piedras, pueden ser pequeñas ramas, hacer todas las pruebas que se os ocurran. Siempre os comento lo mismo, yo tengo un tiempo limitado en el que os puedo mostrar estas técnicas, que es pues 1 hora normalmente a lo que hago mis tutoriales, pero vosotros tenéis todo el tiempo del mundo, o mucho más tiempo, para explorar estas técnicas y hacer un césped muchísimo mejor que este. Entonces no os limitéis a seguir al pie de la letra el tutorial, porque solo vais a poder hacer este césped que está pensado para hacerse rápidamente en un tutorial. Llevarlo más allá y hacer un césped muchísimo mejor que este.
Aquí, como veis, de momento no hemos entrado en la etapa de postproducción. Yo he añadido simplemente pues algunas cosas, como por ejemplo, pues no sé, un poco de una corrección de la exposición, la saturación y una pequeña curva de contraste, simplemente para que aquí en nuestros previos tengamos algo un poco más interesante. La etapa de postproducción es tremendamente importante para cualquier render que hagáis, ¿de acuerdo? Entonces yo la cubriré, la etapa de postproducción, en futuros tutoriales, pero de momento vamos a terminar aquí el tutorial. Sería genial que os suscribierais al canal y compartierais este contenido con vuestros amigos o con cualquiera que creáis que le puede resultar interesante. Recordad que podéis descargar estos modelos básicos para empezar a hacer vuestras pruebas de césped en mi página de Facebook, y también podéis plantear en esa misma página o en la página de Twitter consultas o sugerencias que tengáis sobre cualquiera de los tutoriales o sobre futuros tutoriales que os gustaría ver aparecer en el canal. Como siempre, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en la próxima.